Buenos días, buenas tardes y buenas noches también, queridos saludos de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo videito en este canal en donde estaremos hablando sobre por qué leí un único libro en el mes de enero y cómo esto en realidad no me hace una mala lectora. Así que empecemos antes de que no se nos ponga enorme. Bueno, mis queridos habladores, hoy tenemos una temática muy interesante, más que todo porque este es un video que quería hacer desde enero. Porque como ustedes saben, el único libro que leí es este que ven aquí atrás, que es Justín o los infortunios de la virtud, de El Marqués de Sade, mi única lectura, la cual pueden encontrar la reseña aquí en la i que les voy a dejar, y luego regresan a este video, o tal vez lo pueden hacer al final. La cuestión es de que yo solamente me leí este libro de cerca de 300 hojas y fue durante todo el mes de enero. Fueron 30 días en donde yo estuve inmersa en esta historia. Creo que mucho tiene que ver con el hecho de que por qué solamente leí un solo libro. Primero, porque estaba iniciando la universidad y las tareas estaban muy intensas y todavía siguen siéndolo. Entonces yo hasta el último ciclo de mi universidad, entonces como que quiero terminar bien y más que todo he aprendido mucho. Entonces me gusta la idea de hacer ese trabajo porque también aprendo demasiado. La cuestión es de que yo leí este único libro porque siempre me he sentido emocionada o atraída por el Marqués de Sade. Ustedes saben que a mí me encantan los libros de los autores prohibidos, de autores que han sido recontra revolucionarios o más que todos que han tenido algo que decir. Lecturas que han sido censuradas, que han sido prohibidas o autores que en realidad siempre se les ha catalogado de cierta forma y yo quiero leerlos porque quiero darles una perspectiva nueva y fresca. La cuestión es de que yo comencé a leer este libro con mucho interés y me encantó hasta el final. Fue mi primera lectura 5 estrellas, pero llegó en un punto en donde cuando yo les compartía estas historias, uno por ahí me dijo: ¿no has leído otro libro? ¿No hay algo más que actualizar? Y yo con cara de bueno, no hay algo más que actualizar porque es la única lectura que estoy haciendo. Entonces de algún modo también comencé a hablarles un poquito como de productividad, de tareas, de to-do list, etcétera. Pero también me hizo llegar esta idea de por qué es tan malo leer un solo libro al mes. Se supone que el hábito de la lectura debe ser un hábito amigable, flexible, que al mismo tiempo no debe ser impuesto, sino que más que todo debe surgir esta necesidad en nosotros como individuos de decir, güey, ¿sabes qué? Quiero leerme un libro, pero yo voy a seleccionar ese título y más que todo quiero leerlo por tal y tal razón. En mi caso ya les dije mis razones por las cuales comenzar El Marqués de Sade. También tiene que ver mucho con esta maximización o más que todo esta fluctuación de información en donde siempre se nos está diciendo de que leer un libro o menos de 2 libros al mes nos hace malos lectores o más que todo no estamos dentro del rango de la gente que lee mucho. Y creo que esto se está estigmatizando y eso es algo totalmente grave. Porque se supone que estas comunidades de BookTok están hechas para generar el hábito de la lectura, pero jamás el ritmo de lectura de ciertas personas. La idea es darle a través de esta comunidad variedad de libros o géneros por los cuales ellos se puedan sentir interesados y lleguen a leer estas construcciones de mundos, ya sea literatura juvenil, de ciencia ficción, clásicos, cómics, mangas, manhwas, etc. La cuestión es de que la persona esté en su posición individual de poder escoger estas lecturas y más que todo eso también tiene que ver con que supuestamente nuestro deber es decir en redes sociales de que hay que leer un montón porque eso nos sirve para nuestra vida. Pero olvidamos también de que como personas tenemos ciertas obligaciones o ciertas situaciones en las cuales no se nos permite leer con mucha frecuencia, no porque nosotros no queramos, sino más bien porque en realidad no se nos da la disponibilidad de tiempo para realizar este hábito. Hay personas que, por ejemplo, están en la universidad, como yo, que están en su último año, están pensando en terminar bien el curso, en tener un buen moderado, si es que, por ejemplo, quieren hacer un intercambio, como en mi caso. Entonces también está esta situación de hacer la tesis, porque es todo un papeleo, una cuestión, y por ejemplo, yo lo estoy haciendo con mi amiga. Hay cuestiones donde a veces nos tiramos todo el día haciendo algo, porque hay muchas ideas, hay mucho que leer, hay mucho que analizar,
muchas cosas que tenemos que previsualizar, objetivizar, revisar para al final presentar nuestra tesis. Entonces eso lleva muchísimo tiempo. Y a veces cuando tú quieres sentarte o echarte a leer, güey, estás muy cansado, tus ojos ya no pueden. Siento que esta situación de los ojos es algo que me sucede muchísimo a mí, también a mi amiga, porque a veces estamos tanto tiempo enfrente de un computador, todo el día, que ya nos duelen los ojos. Llegó un punto en donde a mí me comenzó a temblar el párpado del estrés y se comenzaba a cerrar y no me permitía ver. Entonces, de alguna forma, eso también afecta a nuestros hábitos de lectura, porque si tu ojo, anatómicamente hablando, te está indicando que debes descansar, debes cerrar los ojos y en realidad ya no tienes tiempo para leer, entonces ve a descansar porque también es importante descansar. Entonces, de alguna forma también estamos maximizando esta idea de que supuestamente hay muchas personas que leen como 15 libros al mes, como 20 libros al mes, 30 libros al mes, y nos generan muchos complejos y más que todo nos aprendemos a comparar con otras personas. Como les vuelvo a repetir, se supone que la comunidad de BookTok y Booktubers estamos aquí en realidad para generar el hábito de la lectura, no para generar ritmos de lectura. Y eso tiene que ver muchísimo con nuestros retos de lectura. Desde que se puso Goodreads de moda, siento que ha acelerado mucho esta idea de que debemos leer muchísimo, calificarlos y hacer reseñas, y se ha vuelto más que todo una disposición obligatoria por todo aquel que hace contenido de libros. Y siempre se nos está diciendo, a ver, seguimos a cierta persona, ¿cuál es su meta de lectura? Son 60 o 80 libros al año y dices, bueno, entonces debo leer tantos libros al mes. Entonces eso de alguna manera te está obligando o generando una frustración u obligación, diciéndote que ya no ves el hábito de lectura como algo que tú predispones como un hábito saludable, sino más bien como una obligación, una tarea más que tienes que llegar a cumplir. No exactamente por una cuestión de individualidad, sino más bien forzado o por presión de grupo. Entonces de alguna forma vemos esta situación y es como que la gente, a veces tú compartes, güey, estoy leyendo un único libro durante todo el mes y se escandaliza y dice cómo es posible que simplemente estés leyendo este libro, o que de alguna manera cómo tener contenido de hablar de libros si al final no lees muchísimo más. Y creo que también tiene que ver mucho con esta cuestión de crear contenido para nosotros en este caso, porque siempre estamos en esta idea de, güey, tenemos que hablar de libros, y eso a mí, por ejemplo, me llegó un poquito a frustrar porque decía, a ver, ¿qué puedo ofrecer con este libro? Y creo que también tiene que ver mucho con la falta de imaginación para generar contenido con un mismo libro. Por ejemplo, en mi caso les hice una reseña, les pienso hablar sobre literatura erótica, les pienso hablar sobre el Marqués de Sade. Al mismo tiempo también me gustaría hablar de ustedes sobre cómo se ve un escritor que ha sido prohibido. Entonces hay muchas cosas de las cuales yo podría hablarles a partir de este libro. También quiero hacerles una crítica como cómo se ve la literatura erótica como tal, y como aquella que en realidad se ha ido rompiendo esa esfera de lo que significa la literatura erótica y se ha calificado como dark romance. Al mismo tiempo hay muchas cosas de las cuales se puede hablar. Siento que leer un libro es muy bueno, es muy relajado, y más que todo si es un libro que a ti te está encantando. Yo siento que leer al Marqués de Sade es complejo. Siento que leer al Marqués de Sade necesito leer cada detalle, tengo que interiorizar cada cosa para al final sentirme incómoda con lo que estoy leyendo. La idea del Marqués de Sade de criticar absolutamente todo, siento que necesita toda mi mente y toda mi atención. Al mismo tiempo no me salté ninguna descripción, no me salté ningún diálogo, como a veces me suele pasar con algunos libros que digo, Dios mío, que ya termina de hablar sobre el vestido, o me termina de hablar de los hermosos ojos azules de su flaco. Entonces de alguna manera este libro siento que me dejó una huella a mí y fue mi primera lectura 5 estrellas, y eso no le da menos mérito al supuestamente haber leído muchos libros. Y esto también tiene que ver con otro punto, que la calidad de lectura no tiene nada que ver con la cantidad. Se está idealizando esta idea de que mientras más libros leemos, más propensos somos, primero, a crear contenido, segundo, a generar críticas y más que todo aprender a hablar sobre nuestros libros. Se puede hablar de muchas formas y de muchas perspectivas de un solo libro. Creo que estamos olvidando de que el proceso de lectura es algo complejo, que tiene muchos niveles, y que al mismo tiempo siento yo que tiene que ver también con la calidad de la lectura.
¿tú estás leyendo con qué propósito? Bueno, estás leyendo supuestamente por entretenimiento, supuestamente porque quieres aprender mucho más y tendrás cada uno tus razones, ¿no? La cuestión es de que tú abras un libro, te pongas a leer, veas los personajes, ves si te emociona, si no. Por ejemplo, en el hecho de que tú vas leyendo también lento tiene que ver mucho con el hecho de que tú haces anotaciones, con que lo vas marcando, haces tus propias autocríticas, tal vez generas algo para un blog, vas generando como una reseña, al mismo tiempo vas dándote cuenta o investigando ciertas cosas. A veces te hablan sobre un contexto histórico que tú no conoces y requiere de que tú te pongas a leer sobre ese contexto para entender de qué te están hablando en el libro, al mismo tiempo sobre el autor. A veces a mí, por ejemplo, me encanta cuando comienzo un libro a leer un proemio o un epígrafe o más que todo un epílogo, una introducción, donde nos hablan sobre cómo el contexto del autor influye mucho en su novela y vemos esos ápices de luz y me parece súper interesante la forma en la que se ven. Siento que leer un solo libro me ha enseñado a enfocarme más en lo que busco yo como lectora y también lo que busco a través de la lectura. Siento que ahora me he centrado muchísimo en cómo se ve un personaje real, cómo se ve la literatura erótica, más que todo cómo hemos percibido muy mal al Marqués de Sade, cómo al mismo tiempo a veces me ponía a comparar, yo decía, güey, ¿por qué ahora la literatura erótica no es como esta, sino que más bien se romantizan muchas cosas? Como antes se decía de que el Marqués de Sade romantizaba cosas cuando en realidad no lo hacía, generaba críticas y más que todo siento que al leer un solo libro he tenido paz mental, he sido yo, ha sido más mi calidad de lectura que mi cantidad de libros, me he enamorado de esta lectura en 100%, le he dado la calificación de 5 estrellas porque encuentro cosas maravillosas en ella. No es en sí porque hayas leído unos 20 libros, 80 libros, significa que al final te acuerdes de todos. La idea es leer lo que te gusta y más que todo enfocarte en ese libro que tú estás haciendo y sacarle el mayor provecho posible. Entonces no entiendo por qué es tan malo leer un solo libro al mes. Bueno, mis queridos saludos, hasta todo el video. Espero que les haya gustado y si no olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que tú les avise cada vez que suba alguno de estos videos. Por cierto, suscríbanse porque más del 80% de personas que ven estos videos no están suscritos. ¡Qué bárbaro! Si llega a un punto donde ya te parezco aburrida, te aburres de mí, que crees que yo no soy creativa, pues te desuscribes. Es gratuito, amigo mío. Entonces no olviden también seguirme en mis redes sociales, donde siempre estoy muchísimo más activa, en Instagram, donde siempre estoy hablando y actualizando sobre absolutamente todo, en Twitter, donde siempre les comento cualquier idea que se me pase por la cabeza, en Goodreads, en donde siempre se enteran de mis primeras impresiones, mis calificaciones y mis reseñas de mis lecturas actuales o terminadas. Al mismo tiempo también no olviden seguirme en la nueva aplicación de Instagram, en donde también les estoy comentando algunos datos literarios. Así que tú y yo, mi querido, nos vemos hasta el próximo video. Así que, ¿cuántos libros has leído hasta el momento y qué piensas sobre leer cierta cantidad de libros? Así que tú y yo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.